Hola, os habla Guillermo desde Nepal y os voy a hablar un poquito de la escuela pitagórica. Pitágoras estudió en Egipto y fue cautivo en Mesopotamia, donde aprendió mucho de matemáticas y de geometría. Después viajó a Crotona, donde estableció una escuela, porque allí tuvo muchos adeptos. Era una sociedad secreta, no era muy difícil de entrar, por lo que es muy difícil saber quién aportó qué dentro de la escuela. Todo lo que se sabe de ellos fue escrito siglos después en textos donde en muchos de ellos se atribuyen a Pitágoras poderes sobrenaturales. Para los pitagóricos había tres tipos de personas: los que corren en el estadio, los que apuestan y los que solo miran. Los pitagóricos entraban dentro de este último grupo. Eran teóricos y contemplativos. Frente al estudio práctico de otros sabios de la época, creían que todo podía ser entendido por mero razonamiento. Estudiaban filosofía, matemáticas, música y astrología. Además, poseían algunos pensamientos contemporáneos, como la igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, en la escuela había más mujeres que hombres estudiando. Y además pensaban que el ser humano y los animales eran iguales, y comer carne era un asesinato. En esa época, la filosofía se dedicaba mucho a encontrar la esencia de las cosas. Algunos filósofos decían que era el fuego, otros pensaban que era el agua. Los pitagóricos pensaban que era el número. Cuenta la leyenda que Pitágoras iba caminando un día por Crotona cuando pasó al lado de una herrería. Había dos herreros trabajando y se dio cuenta de que los golpes de un herrero y el otro se combinaban perfectamente, produciendo un sonido agradable al oído. Después uno de los herreros cambió por otro, que tenía un martillo diferente, y el sonido fue espantoso. Entonces, Pitágoras se preguntó, ¿por qué algunos sonidos suenan bien y otros suenan mal? Pues bien, comprobó que había cierta relación entre el peso de los martillos y el sonido que producían. Y para demostrarlo, creó un instrumento de una sola cuerda llamado monocordio. En el monocordio se podía variar la longitud de la cuerda. Los pitagóricos se dieron cuenta que si se comparaba el sonido de la cuerda y el sonido de la mitad de la cuerda, sonaba armónicamente, sonaba bien. También se dieron cuenta de que si se comparaba con 2/3 de la cuerda o con 3/4, también sonaba bien. De hecho, con esto descubrieron la octava, la cuarta y la quinta nota y formaron la primera escala musical de la historia. La música también podía ser explicada con los números naturales. Llegaron aún más lejos y crearon la teoría de la armonía de los planetas. En esta teoría decían que cada planeta producía un sonido, dependiendo de la distancia que tenían entre sí, y que no lo podíamos oír porque nos habíamos acostumbrado desde pequeños. Esto puede parecer increíble. Sin embargo, la NASA en 2017 pudo grabar los sonidos de algunos planetas mediante la grabación de ondas en el plasma. Los pitagóricos estaban entusiasmados con el descubrimiento. Si el número podía explicar la música, lo tenía que poder explicar todo, incluido el universo. Estaba en la esencia misma de las cosas. Fueron los primeros en decir que la Tierra era redonda como un globo. Quizá vieron la sombra de la Tierra sobre la Luna en un eclipse solar, o tal vez observaron que los barcos, al alejarse del muelle de Crotona, lo último en desaparecer era el mástil. De una forma u otra, establecieron el universo como un cosmos, como un sistema ordenado y entendible por la mente humana a través del número. La Tierra era el centro del universo, limitado, y alrededor de ella había aire ilimitado que la rodeaba y la Tierra inhalaba. De esta forma establecieron los conceptos del límite y de lo ilimitado. Por otra parte, los pitagóricos descubrieron los 5 poliedros regulares. Se le asignó a cada uno un elemento. El tetraedro era el fuego, el hexaedro era la tierra, el octaedro era el aire y el icosaedro el agua. El dodecaedro, por ser su cara un pentágono, era el más importante de ellos y representaba el universo. Se le consideraba tan poderoso
que podría ser peligroso en malas manos, por lo que se mantuvo en secreto. Nadie podía saber acerca del dodecaedro. Por otra parte, el 10 tomó una importancia vital, debido a que era la suma del 1, el punto, el 2, que era la recta, el 3 era el plano y el 4 era el volumen. La suma de todos estos números era el 10 y era llamado el tetraquis, y con él formaban una pirámide. El 1 estaba arriba del todo, la unidad. Abajo de esta estaba la dualidad, el hombre y la mujer. Por debajo de esto, la trinidad del cielo, la tierra y el infierno. Y por debajo de todo esto estaba el aire, los 4 elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Los pitagóricos establecieron el número como la esencia de las cosas, es decir, la unidad. Y los números naturales estaban en la naturaleza de todas las cosas. Y los números irracionales, es decir, un número que no puede ser expresado como la división de dos números naturales, simplemente eran absurdos, no respondían al razonamiento humano. El otro significado de irracional. Sin embargo, todo este planteamiento cambió cuando Teano de Cretona descubrió un número perfecto, que sin embargo era irracional.